que más se ajustaba a lo que necesitaba, pues era Google Data Studio, que es una herramienta que tiene sus límites, que ya veremos y, bueno, y si trabajáis en redes con ellas los encontraréis. Y por eso esta presentación pues, se llama Dashboards confinados, porque sí, o sea, también están confinados, están limitados por lo que nos deja hacer esta herramienta. ¿Qué es Google Data Studio? Pues bueno, Google Data Studio es una herramienta de visualización online para tareas de reporting. Hay otras herramientas en el mercado y, bueno, así como resumen, las ventajas que nos presenta Google Data Studio es que está pensada para la integración directa con todas las herramientas de Google, o sea que si consumimos datos que provengan de algún servicio de Google nos viene muy bien porque está directamente enchufado. Es totalmente online, lo cual pues para cosas rápidas también es una ventaja porque directamente lo que estamos editando es lo que se ve en producción y lo que las personas con las que estemos colaborando, ahora que se lo queremos mostrar, pues lo van a ver en el momento. Y luego, además, pues permite la edición colaborativa como otras herramientas de la suite de Google, ¿no? Y limitaciones, pues que la conectividad de datos que nos ofrece es bastante limitada, pero se puede extender, se pueden desarrollar conectores, cada uno puede hacer conexiones a los datos que necesite. El modelado de datos también es algo limitado comparado con otras herramientas y los componentes gráficos, los widgets, los tipos de gráficas que podemos utilizar, pues también pues son limitados y dan pocas opciones de configuración. Pero como os comento, para un roto y un descosido, pues viene muy bien. Hay bastantes alternativas a Data Studio y supongo que a muchos os sonarán pues, herramientas como Tableau o Microsoft Power BI, que ahora mismo son de las mejores que hay en el mercado. Pues bueno, Tableau pues, deja hacer un control muy fino de los elementos gráficos que vamos a presentar y cómo se traslada el dato a la visualización. Microsoft Power BI no tiene a lo mejor ese nivel tan granular de control, pero bueno, o sea, también te permite crear unas gráficas bastante chulas, se puede incluir incluso código en R y en Python y tiene una parte de modelado de datos bastante potente. Y luego hay otras herramientas en un nivel intermedio y podríamos llegar al nivel de do it yourself, que pues, podríamos hacer, pues, como hemos visto en seminarios anteriores los que habéis asistido, utilizando las funcionalidades que nos da R, pues con librerías como ggplot y otras librerías como Shining que nos permiten dar interactividad, crear paneles de control, ¿no? Pues como este que aparece aquí en la pantalla, o luego ya llegar al extremo de programarnos nosotros a bastante bajo nivel la visualización, pues con una librería como podría ser D3 en JavaScript, ¿no? Y ahí ya se pueden hacer cosas mucho más a medida y más visuales. Luego, todas estas cosillas, cuando se comparta la presentación hay enlaces, o sea que podéis enredar. O sea, justo esta última ha salido hoy y no me he resistido a incluirla, que es un proyecto que han hecho los de Cibio para ver la movilidad en Europa y cómo es diferente en el norte y en el sur de Europa, ¿no? No sé si se ve mucho en el gráfico, pero se ve que todos los indicadores de movilidad son mucho más bajos en el sur y en el norte están manteniendo más o menos la normalidad. Esto no pretende ser un seminario de visualización de datos, pero una pequeña introducción sobre qué es la visualización de datos. La visualización de datos es la representación de datos en base a elementos visuales, ¿no? Que pueden ser formas, tamaños, colores, posiciones, orientaciones. Entonces, todos estos elementos podemos combinarlos entre sí para crear gráficos, ¿no? Y de ahí salen los gráficos que casi todos conocemos, pues de gráficos de línea, gráficos de barra, tartas. Y hay gráficos que se adaptan mejor a cierto tipo de información o que comunican mejor esa información o lo que queremos extraer de la información. Hay que pesarse siempre a la misma hora, si no, no vale, ¿eh? ¿Comprendes, rata? Y aquí, por ejemplo, tenemos un par de ¿No comprendes lo que te digo? nos permiten... Perdona, ¿podéis intentar poner todos el mute, por favor? ¿Podéis intentar poner el mute, por favor? Vale, gracias. Seguimos. Y aquí pues
es un diagrama que nos permite o nos sirve de orientación a la hora de decidir qué gráfico utilizar en función de qué es lo que queremos representar, ¿no? Pues en función, si queremos mostrar una comparación, una distribución de los datos que tenemos, relación entre los datos o la composición de los propios datos, y luego en función de las variables o el número de variables que utilicemos, pues una forma u otra de representar esta información. Esto puede venir bien como una primera guía, y luego un póster que me gusta mucho es el del Financial Times, el vocabulario visual, que recoge un montón de diferentes visualizaciones con una breve explicación en qué ámbito se puede utilizar o para qué se ajusta mejor, y además la están actualizando continuamente con nuevos tipos de gráficos. Y además el equipo gráfico del Financial Times es realmente potente. Además, son unos de los que están haciendo una cobertura del coronavirus de las más seguidas. El siguiente paso para la visualización de datos, o realmente es el anterior, es la organización de los datos, ¿no? Muchos de nosotros tenemos la experiencia o hemos partido de la experiencia de hacer gráficas en Excel, ¿no? Entonces, en Excel, cuando trabajamos con los datos, tenemos nuestra tabla con todos los numeritos, y cuando creamos un gráfico, este gráfico se adapta a la forma en la que nosotros hemos creado la tabla, ¿no? Normalmente, si tenemos una serie de datos anuales, vamos añadiendo los datos en diferentes columnas, una columna para cada año, como si fuera la línea de la serie temporal. Entonces, pues luego cogemos y seleccionamos la tabla, añadimos el gráfico de Excel, y más o menos Excel suele acertar. Si no, pues siempre estamos jugando con las series de datos y vamos moviendo las series de datos y los colores hasta que obtenemos lo que queremos. Pero la forma correcta, digamos, de organizar la información es otra. Es una forma más estructurada y es el formato de datos denominado tidy, ¿no? El formato ordenado de datos. Entonces, en estos datos, cada fila tenemos una tabla, y cada fila de esa tabla es una observación. Una observación, al final, es un registro que contiene una serie de dimensiones y variables. Las observaciones se caracterizan por esas dimensiones, que serían como lo que caracteriza a esa observación, que sería la metainformación de los números. Y esos números son las variables que tenemos. Esas variables, asociadas a una observación, podemos tener varias variables, ¿no? Que pueden ser diferentes métricas. Pues en el caso que vamos a ver de estas gráficas sobre incidencia del coronavirus, pues las dimensiones son las áreas geográficas y el tiempo. O sea, y la resolución del tiempo es día a día. Y las medidas que tenemos, pues por un lado, pues tenemos pues, el número de hospitalizados, tenemos el número de contagiados, el número de fallecidos, y podemos tener también diferentes unidades para esas medidas, que en sí son otras medidas adicionales, ¿no? Pues podemos tener los fallecidos acumulados o los fallecidos diarios, lo mismo con contagios. Podemos medir respecto a la población y tener la tasa por cada 100.000 habitantes, o tener el número absoluto. Al final, cada uno de estos números es una de las métricas que vamos a asociar a esas dimensiones. Y luego, pues estas métricas van a ir creciendo en columnas. Este es el formato en el que se trabaja dentro de Google Data Studio y también en Tableau y Power BI. Aquí, por ejemplo, os muestro la tabla en la que estoy recogiendo los datos. Es una hoja de Google. Entonces, aquí tenemos las dimensiones, que serían estas dos primeras columnas, y el resto de columnas son las diferentes métricas que se van recogiendo o se van calculando, ¿no? Pues las primeras son los números brutos, y luego el resto ya son calculados respecto a los anteriores. Son diferentes tasas y datos diferentes medidas que voy realizando. Entonces, partiendo de estos datos, vamos a comenzar a hacer un pequeño dashboard de ejemplo, y luego vemos el completo. Accedemos a Google Data Studio a través de esta URL. Ahora mismo me la ha abierto donde no tenía que abrirlo, pero bueno, da igual. Lo tenemos aquí. Entonces, al entrar en Google Data Studio nos encontramos con tres elementos
que son los que podemos manejar, que por un lado son los informes, los orígenes de datos y el explorador. El explorador es una cosita nueva que han metido y si tenemos tiempo os la explico al final. Tampoco la he utilizado en exceso, o sea que... y aquí ahora tenemos una serie de ejemplos de informes que está muy bien pues, echarles un vistazo para inspirarse y ver cómo solucionan algunos problemas. Hay veces que no sabes cómo hacer algo, pero has visto que lo han hecho, entonces pues ves cómo lo han hecho y lo copias, ¿no? Y vamos a creando un nuevo informe. Entonces, cuando creamos un nuevo panel de control, lo primero es asociarlo con unos datos. Estos son los diferentes conectores que vienen por defecto, que son los conectores de Google, como podéis ver, pues todo asociado a servicios de Google. Tenemos la opción de enchufarlo a una base de datos MySQL y Postgres también, si nos fiamos de que se conecte a través de Internet. Y luego tenemos conectores desarrollados por terceros e incluso podemos hacer nuestro propio conector. Pero eso ya lo dejamos para otro momento. Entonces, en nuestro caso vamos a basarnos en una hoja de cálculo de Google. Cogemos, elegimos el libro de los nuestros. Curiosamente tengo aquí ya preparado. Elegimos el libro y la hoja. Entonces, al elegir la hoja, por defecto, pues tenemos la opción de utilizar la primera fila como cabecera para que sean los nombres de los campos que vamos a importar y tenemos la opción de incluir o no los datos ocultos. Yo normalmente lo dejo porque no suelo trabajar con columnas ocultas. Entonces, añadimos, decimos que sí, nos da algunos avisos sobre cómo se van a compartir los datos y demás. Y aquí ya hemos empezado a crear nuestro dashboard. Entonces, la estructura de uso de esta herramienta es bastante sencilla. Y antes de empezar a explicaros el resto de elementos, normalmente cuando importamos un origen de datos, lo recomendable es venir aquí a Recursos, Resource y Gestión de orígenes de datos. Entramos aquí, estos son las tablas que estamos utilizando en nuestro panel en nuestro cuadro de mando. Le damos a editar y aquí podemos ver qué es lo que nos ha importado. De esta forma, nos cercioramos de que hemos importado correctamente los datos que queríamos y luego, aparte, podemos jugar con la tipología de los datos. Él va a intentar adivinar, en función de los datos que importamos, cuál es el tipo o cuál es la información que está recogida en cada columna. Pues he descubierto que la columna Date pues, contiene fechas, la columna Geo son nombres y el resto los ha puesto como números, pero tenemos la opción de entrar en más detalle, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí tenemos una serie de columnas con tasas. Las tasas se representan normalmente como porcentajes. Entonces, si venimos aquí, vemos que tenemos la opción de elegir que este dato es numérico, pero es porcentaje. De esta forma, cuando nosotros utilicemos este dato dentro del informe, siempre nos lo va a presentar como porcentaje. No hace falta andar cambiándolo en cada uno de los casos. Y luego tenemos otra columna, que es la de agregación, que por defecto siempre nos va a coger la suma para los diferentes números. Los que no puede agregar, como fechas y texto, no nos lo va a agregar. Y luego veremos cómo funciona esta agregación. Y luego tenemos una serie de opciones pues, sobre las credenciales de acceso a estos datos, nos interesa, cada cuánto se van a refrescar, pues él automáticamente va a mirar en esta hoja de cálculo de Google y cada 15 minutos va a refrescar las gráficas. Esta opción nos permite utilizar componentes gráficos de terceros, o sea, utilizar gráficos que van más allá de los que tiene Google, o sea, la vamos a dejar activada ahora para poder meter una gráfica adicional luego. Y esto nos permita cambiar los nombres de los campos. Esto lo podemos desactivar si estamos colaborando con personas dentro de este mismo informe y no queremos que la gente pueda cambiar los nombres. Queremos que los que están aquí son los nombres definitivos y no se pueda renombrar. Entonces, aceptamos, cerramos y volvemos otra vez al editor. Aquí tenemos nuestro lienzo y Google Data Studio se basa en hojas, ¿no? Podemos añadir diferentes hojas a nuestro informe, ¿no? Aquí podemos ir añadiendo diferentes hojas. Y luego tenemos una serie de controles generales para darle el aspecto general
y la distribución o el layout del informe luego cuando va a ser visualizado. O sea, en cualquier momento tenemos la opción de darle a View y esto es lo que van a ver los usuarios cuando entren a nuestro panel de control. Y si veis aquí en el panel de control, pues por defecto tendríamos la hoja que hemos hecho nosotros, una parte de cabecera y aquí nos permite movernos entre las diferentes páginas. Esto es lo que podemos cambiar con estas opciones, pues podemos hacer que esta cabecera se autooculte, que aparezca a la izquierda o arriba y que nos deje el margen en las hojas y demás. Esto se puede ir jugueteando luego para dejarlo al gusto. Y aquí todas las opciones están contenidas en esta barra. Aquí tenemos la opción de añadir diferentes componentes y tendríamos 3 tipos de componentes en Data Studio. Tenemos los componentes dinámicos, que serían las gráficas, los componentes estáticos, que serían pues, añadir cuadros de texto, imágenes y demás. Y tenemos los componentes de selección o de filtros que permitirían filtrar la información que se está mostrando en los informes, dejarle al usuario que pueda filtrar qué es lo que se está mostrando. Luego le echamos un vistazo a eso. Aquí ahora tenemos directamente, nos ha incluido una tabla, él ha decidido que estarán los datos y ha detectado la columna geo, que la ha tomado como dimensión y ha utilizado el campo de recuento de registros como la métrica que se quiere mostrar. Entonces, cuando añadimos un componente, aquí a la derecha tenemos las opciones para modificar ese componente. Por un lado, las opciones del origen de datos de ese componente y por otro lado, de cómo se va a presentar ese componente. En la parte de orígenes de datos, pues nada, simplemente indicar que tenemos aquí cuál es la tabla en la que se va a basar este componente. Al final, a cada elemento está asociado a una única tabla, aunque podemos tener varias tablas dentro de Data Studio y combinarlas entre sí, luego veremos. Y luego tenemos otra opción que es la de dimensión de tiempo, que es la dimensión por defecto. Entonces, esta dimensión en principio no nos va a influir para lo que vamos a hacer, pero como esta es una herramienta que está muy orientada al análisis de datos temporales, de analítica, pues por ejemplo, de Google Analytics o de campañas de marketing con anuncios en Google y demás, el tiempo o los periodos de tiempo es algo muy importante, entonces de esta forma hacemos que todas las gráficas estén siempre asociadas a una dimensión de tiempo que es general para todas y podemos filtrar de forma que todo esté asociado siempre o siempre esté mostrando en todos los gráficos el mismo rango de tiempo. Y luego ya aquí en la tabla lo que podemos hacer es añadir dimensiones, ¿no? Pues, por ejemplo, nos ha añadido la dimensión geográfica y tenemos el recuento de cuántos registros tenemos por cada una de estas dimensiones. Si ahora nosotros añadimos otra dimensión, que es la de la fecha, la ponemos aquí, está aquí, pues ahora mismo tendríamos básicamente toda la tabla que tenemos en Excel, en el Excel, o sea, 224 filas, tenemos un registro por cada fecha y por cada localización geográfica, pero para hacerlo un poquitín más interesante lo que vamos a hacer es, vamos a crear un nuevo campo. Antes, cuando hemos entrado aquí en la gestión de recursos, no lo he dicho, pero tenemos la opción de hacer cálculos con los datos que nos ha importado Google, ¿no? Si venimos aquí, podemos editar el campo, podemos editar la tabla. Entonces, estos son los campos que nos ha importado. Él automáticamente nos había añadido el campo de recuento de registros y podemos añadir un nuevo campo. Entonces, aquí vamos a añadir un nuevo campo calculado, que es en base a las diferentes columnas que tenemos y lo que vamos a coger es, vamos a quedarnos con el mes de la fecha, ¿no? Entonces vamos a dar un nombre, mes, y hemos creado un nuevo campo mes, que aquí lo que vamos a hacer también es otra cosilla más. Si venimos a ver dónde nos lo ha creado el mes, que lo encuentre, aquí, él ya nos lo ha cogido como formato fecha y ha detectado que es el mes. Entonces, ahora cogemos y ponemos que el mes reemplaza la fecha. Bueno, aquí nos lo ha dejado como a modo de número.
Y aquí ahora ya tenemos menos registros. En vez de tener un registro por cada día y cada localización geográfica, tenemos uno por cada localización geográfica y mes. Entonces tenemos para el mes de marzo 31 registros, en abril vamos 23, en febrero teníamos 2. Y aquí, como veis, esto es muy similar, o básicamente es una especie de tabla dinámica de Excel. Aquí ahora, si reemplazamos este campo de record count por otra métrica, ¿no? Pues, por ejemplo, vamos a poner contagiados. Vamos a quitar el de recuento. Tenemos aquí ahora el número de contagiados en cada uno de los diferentes meses. Voy a quitar ya la de mes, que no me interesa. Si os fijáis aquí, los números que nos salen son muy altos, no son los números que tenemos ahora. Esto es debido a que en esta variable lo que contiene es el número de contagiados acumulados a cada día. Y al utilizar los componentes de datos de Google, lo que hace es agregar todos esos datos en función de lo que está mostrando. Aquí ahora tenemos todos los días disponibles, con lo cual suma todos los datos de contagiados acumulados para todos los días que tenemos. Aquí, y eso lo hace porque le hemos dicho que la agregación para este campo es la suma. Como sabemos que el número de contagiados es una variable incremental, en ningún momento va a bajar, como podría ocurrir, por ejemplo, con la variable de hospitalizados, pues tenemos dos soluciones. Por un lado, podemos decir que aquí vamos a utilizar, en vez de la suma de los datos, nos quedamos con el máximo, y de esa forma ahora ya tendríamos el número de contagiados total correspondiente. O la otra opción es filtrar el rango de fechas que se van a mostrar. Aquí, por defecto, nos va a coger el rango automático, que es todos, o podemos decir que solo queremos los datos, y aquí si decimos custom, podemos decirle pues, que nos coge de alguno de estos diferentes periodos de tiempo, y tenemos la opción de decirle today. Entonces, nos coge los datos de hoy que coinciden exactamente con el máximo. Y cuando estamos utilizando estos periodos de tiempo, tenemos la opción de añadir comparaciones en el tiempo de forma dinámica, compararlo con el mismo periodo anterior. Entonces, venimos aquí y decimos que queremos comparar, damos comparación, podemos fijar respecto a una fecha fija al periodo anterior. Entonces, ponemos aquí y el periodo anterior sería el día 22, o si queremos hacerlo avanzado, incluso podemos decir que nos haga un cierto cálculo pues, respecto a un mes, respecto a una quincena, una semana anterior o lo que sea. Aquí lo vamos a dejar respecto al periodo anterior, que es el día anterior. Y aquí ahora nos está mostrando cómo ha variado este número respecto al del día anterior. Y cuando tengamos los datos del nuevo día y entramos aquí, pues esto estará actualizado con los datos del día correspondiente. Esto es en la parte de gestión de los datos que van a un componente. Y si vamos a la parte del estilo, podemos hacer algunas cosillas más. Aparte de cambiar tipos de letras y demás, podemos ir por cada una de las diferentes columnas de datos que estamos mostrando y en vez de mostrar el dato como número, este dato de contagios, a ver que lo encuentre, aquí, podemos mostrarlo como un mapa de color, o sea, nos lo va a colorear de mayor a menor, o podemos hacerlo como un gráfico de barras, el número si queremos, y podemos juguetear un poco con eso. Esas son las opciones que nos deja, ya no podemos hacer mucho más con las tablas en Google Data Studio. Entonces, ahora vamos a añadir, nos vamos a ir a una segunda página y vamos a añadir algo un poquitín más gráfico, ¿no? Vamos a añadir un gráfico de una serie temporal. Entonces, aquí es importante destacar que no es lo mismo un gráfico de líneas que un gráfico de series temporales. La diferencia está en el eje de abscisas, en el eje X. En una serie temporal, las fechas están distribuidas cronológicamente. O sea, si tenemos un salto en los datos, tenemos un dato, por ejemplo, para el primero del mes y para el día 15, pues nos dejaría un hueco entre el primero y el del día 15 de X días, y en un gráfico de líneas normal los datos van a ir uno detrás de otro. O sea, tendríamos el dato del día 1, el siguiente punto sería el del día 15, con lo cual no tendríamos esa progresión en el tiempo
relativizada. Entonces, aquí vamos a añadir este gráfico y vamos a hacer, vamos a revisar lo mismo, igual que los datos, como antes. Le echamos un vistazo, nos ha añadido cuál es la dimensión de tiempo. Automáticamente ha detectado que es la de date. Si tuviésemos otra la podríamos cambiar, pero bueno, no tenemos otra. Y aquí ahora vamos a utilizar como métrica pues hospitalizados, por ejemplo. Buscamos en estos datos y tenemos hospitalizados. Vale, si le echamos un vistazo a esto, estos números de hospitalizados también nos parecen muy grandes. Es debido a que estamos agregando todos los datos que tenemos en esta tabla. Entonces, en esta tabla, como hemos visto, tenemos dos dimensiones, la fecha y el área geográfica. Entonces, aquí la fecha está aquí, pero a la dimensión de área geográfica tenemos 3 valores posibles y se están sumando todos. Con lo cual, aquí tendríamos tanto el valor del País Vasco como el de las 3 provincias sumándose. Con lo cual, aquí tendríamos el doble de hospitalizados. Como en nuestro caso queremos ver cuáles son los hospitalizados por las diferentes zonas que estamos trabajando, pues, añadimos la dimensión geográfica como dimensión de división, la breakdown dimension. Ponemos aquí. Y ahora aquí ya nos ha separado los datos automáticamente por esa dimensión. Entonces vemos cuál es la evolución de hospitalizados, tanto para el total de Euskadi como para los 3 territorios. Aquí tenemos diferentes opciones para trabajar con las fechas, igual que antes. Y imaginemos que a lo mejor que lo que nos interesa es mostrar, aparte de este gráfico, cuál ha sido la evolución de hospitalizados en los 3 territorios históricos por separado, ¿no? Entonces, aquí lo que haríamos, ¿no? Para no tener las 3 gráficas a la vez, porque a lo mejor en el momento en el que se juntan muchos los datos o aquí perdemos resolución. Pues copiamos y pegamos este gráfico directamente. Vamos a hacer más pequeñito aquí, pues aproximadamente 1/3. Y lo que vamos a hacer es utilizar la funcionalidad de filtros de datos. Como os he comentado, cuando asociamos una tabla con un componente de gráfico, se cogen todos los datos que están en esa tabla y se utilizan para pintar el gráfico. Entonces, cuando estamos utilizando todos los datos, estamos cogiendo todas las dimensiones también. Entonces, por eso aparecen los datos de las 4 áreas geográficas que tenemos. Y una cosa bastante chula es que podemos añadir ahora aquí un filtro a estos datos para este gráfico específico. Entonces, venimos aquí y le decimos añadir filtro. Entonces, vamos a mostrar los datos solo para Vizcaya. Entonces, damos el nombre, que este es el filtro para datos solo de Vizcaya. Y aquí tenemos la opción de incluir o excluir en función de diferentes criterios. Entonces, vamos a hacer que el campo geográfico sea exactamente Vizcaya. Podemos agregar booleanamente diferentes criterios. Este es así sencillito, cogemos solo Vizcaya. Y aquí tenemos el gráfico solo de Vizcaya. Aquí, por ejemplo, pues ahora decimos, no, mira, vamos a añadir uno para cada uno de los 3 territorios. Entonces, bueno, no me ha quedado muy fino. Venimos aquí y vamos a añadir aquí un nuevo filtro, que este va a ser el de solo Guipúzcoa. Lo mismo, exactamente igual que el anterior. Uy, y no tenemos datos. Esto es porque se están aplicando 2 filtros. Entonces está cogiendo datos que estén solo para Vizcaya y solo para Guipúzcoa. Con lo cual eso no puede ser. Entonces quitamos el filtro de Vizcaya y ya tenemos los datos de evolución de Guipúzcoa. Y aquí vamos a hacer otro tanto lo mismo con el de Álava. Y aquí una cosa chula, bueno, útil es que los filtros, una vez que lo definimos, lo podemos reutilizar en todo el informe. No tenemos que andar definiendo por cada gráfico. Podemos ir a otro gráfico y aplicar un filtro que ya teníamos antes. Entonces, ahora
Salgamos, quitamos igual que antes y aquí tendríamos los datos para los tres. Aquí, pues bueno, desde el punto de vista de visualización de datos no es lo más correcto porque tenemos, si os fijáis, dos escalas diferentes para el eje Y. Tenemos esta que sube hasta 1500 y esta hasta 400, con lo cual, pues lo primero cuando estamos mirando vamos a pensar que Álava y Guipúzcoa tienen muchos más hospitalizados que Vizcaya. Entonces, aquí lo correcto pues sería venir aquí, vamos al estilo, si nos fijamos el de Vizcaya llega hasta 1500, pues venimos aquí y en las diferentes opciones de formato, aquí hay una que es la de, me llama eje Y, y vemos que el máximo lo dejamos en 1500. Y aquí lo mismo hacemos para el de Guipúzcoa y de esta forma homogeneizamos el eje Y en los tres gráficos. Aquí está muy clarito. Entonces, ahora aquí ya tendríamos los tres gráficos comparables de las tres provincias, ¿no? Tendríamos una especie de small múltiples casero, ¿no? Pero es una forma también chula de visualizar y más limpia de ver cuál es la evolución de cada uno. Y aquí pues podríamos decir, y ahora quedamos filtrar y quedarnos solo con los del País Vasco, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo para vosotros, para que juguéis. Entonces, antes, cuando hemos hecho la tabla y cuando hemos visto estos diferentes componentes, estamos viendo que aquí en todo momento nos está incluyendo una dimensión de rango de fechas. Como os comentaba, podemos añadir filtros a nivel del informe. Entonces, los filtros son estos tres componentes. Podemos, uno que es incluir datos externos, que ese no vamos a ver, y tendríamos el filtro de fechas. Vamos a añadirlo aquí. Entonces, ahora si vemos cómo nos está quedando, bueno, en cualquier momento podemos ver qué es lo que vería el usuario con lo que hemos hecho. Vemos el rango de fechas y el rango de fechas es el automático, que son todos los datos que tenemos. Si aquí ahora, por ejemplo, queremos quedarnos solo con la última semana, el last week starts today, no nos deja. Bueno, pues los últimos 14 días, automáticamente todos los gráficos ya nos los va filtrando a los últimos 14 días. Si vamos a la página anterior, aquí vemos que estos no se han visto afectados, porque lo que hemos hecho, si venimos a la edición, pese a tener esta misma dimensión aquí como dimensión de rango de fechas, hemos indicado que no vamos a utilizar el automático, que es el que estamos definiendo en el control dice, sino que lo hemos puesto nosotros a mano. De esta forma podemos hacer que ciertos elementos se actualicen en función de lo que elija el usuario y otros mantenerlos fijo en un rango de fechas que nosotros queremos. Y aquí, aprovechando que hemos puesto este elemento aquí, indicar que podemos hacer que cualquier componente aparezca en todas las páginas, ¿no? Y de esta forma, pues si el usuario se está moviendo entre diferentes páginas, podemos hacer que este selector de fechas, hacerlo a nivel de informe. O sea, lo ponemos a nivel de informe y de esta forma, cuando el usuario cambia entre páginas, siempre lo tiene aquí y podría ver si estamos cogiendo los últimos 7 días, la última semana, incluyendo hoy, por ejemplo. En este no teníamos nada, pero venimos aquí y se mantiene esa selección que hemos hecho. Esto mismo que podemos hacer con las fechas, podemos hacerlo con cualquier otra dimensión que tengamos en los datos, que es el control de filtros. Vamos a añadir aquí otro. En este caso no tiene mucho interés, porque queremos mostrar la comparación entre diferentes áreas geográficas, pero si, por ejemplo, queríamos mostrar solo una en concreto, aquí vemos que en este control la dimensión que vamos a utilizar es la geográfica. Podemos decirle una selección por defecto. Si vemos, lo mejor es poner, darle a ver y vemos qué es lo que hace. Pinchamos y vemos que es simplemente un filtro. Entonces, aquí ahora podríamos filtrar para mostrar solo los datos que nos interesan. Entonces, vemos si nos quedamos con total Euskadi. Para el resto no hay, porque nos habíamos quedado con los datos de Vizcaya y de los territorios por separado. Entonces, ponemos todos de nuevo, hemos puesto, y podríamos dejar algunos valores preseleccionados por defecto, ¿no? Pues, por ejemplo, si queremos que sea Vizcaya el valor por defecto, pues nos muestra solo los datos relacionados con Vizcaya.
Entonces, de esta forma tendríamos un componente adicional. Y aquí tenemos, bueno, estas son las opciones gráficas, pues aquí, pues, por ejemplo, si queréis, podemos poner luego una línea, ponemos una línea para que quede bonito y separar una cosa de la otra. Y lo mismo, botón derecho, ahí, no me está dejando elegirlo para subirlo, make report level, entonces esta línea ya nos aparecería en todos, no es muy recta, ahora sí. Entonces con esta línea separamos una parte de la otra. Aquí el aspecto visual es rápido. Y vamos a añadir en una tercera hoja un componente de terceros. Entonces, aquí, si echamos un repaso rápido a las opciones que tenemos para añadir componentes, pues bueno, tenemos tablas de datos, tenemos scorecard, que es simplemente mostrar un número, ¿no? Podemos añadir uno de ejemplo, pues ponemos aquí. Y si cogemos, en vez del record count, vamos a coger la variable que indica los fallecidos día a día, o bueno, contagiados, por ejemplo, nuevos contagios diarios, sería este, y como nos queremos quedar solo con los nuevos contagios del País Vasco, pues tenemos que aplicar el filtro. Vamos a crear uno nuevo. Igual que antes, esto es solo total Euskadi. Entonces aquí tendríamos un bullet point de cuál es el total de contagios acumulados hasta este momento. Esta es la suma de los números, de los valores de nuevos contagios que tenemos día a día, con lo cual es el total de contagiados. Entonces aquí podemos venir y cambiarle el nombre, en vez de llamarle nuevos contagios, acumulados. Entonces, este sería con el que estamos trabajando. Si revisamos un poco más, pues podemos hacer diagramas de tarta o de donuts, que bueno, son un poquitín más chulos, de barras acumuladas, combinar barras con líneas, de áreas, gráficos de dispersión, pivot tables, o sea, serían tablas dinámicas en las cuales esto sigue siendo una tabla dinámica, pero nosotros la dejamos prehecha y con esta le daríamos opción al usuario que él pueda mover las filas y las columnas, gráficos de bala, tree maps, que están chulos para cuando tenemos diferentes jerarquías de datos, pues si yo hubiese organizado los datos de otra forma con un nivel geográfico 1, nivel geográfico 2 y nivel geográfico 3, y en el 1 tendríamos España, nivel geográfico 2 las comunidades y nivel geográfico 3 las provincias, pues podríamos hacer un tree map en el que vamos entrando en las diferentes cajas para ir viendo cómo se va distribuyendo los datos en las cajas. Y si vamos al de terceros, pues el de terceros está en beta, como casi todo en Google. Podemos hacer nuestra propia visualización o utilizar alguna de las que vienen por aquí. Aquí, pues bueno, de las que he visto que tenían medianamente algo de sentido con los datos que estamos utilizando, pues es un timeplot. Un timeplot es un scatterplot en el cual tenemos un eje temporal. Entonces, vamos a pintarlo aquí. Nos ha cogido datos por defecto y ya nos lo ha hecho muy bien. Entonces, si os fijáis, en el eje Y tenemos las fechas, en el eje X la fecha, en ordenadas tenemos el número de contagios, o sea, este sería el número de contagios diarios. Aquí, por ejemplo, como, bueno, si nos interesa el de todos. Y si miramos en cómo nos organiza la información, el color del punto es el área geográfica, la fecha es el campo de fecha, en Y nos está poniendo el número de nuevos contagios y el tamaño de la bola sería el número de registros que tenemos para cada región y cada día, que en este caso es siempre uno, con lo cual aquí si utilizamos otro campo, pues si estamos mostrando nuevos contagios en Y, pues podríamos indicar de contagios total. No sé qué nos va a salir, pero bueno, al final van a ser bolas que van a ir creciendo, entonces entre más suba una bola en el tiempo, la siguiente bola va a ser más grande. Esto es una prueba que echa al vuelo, entonces
Y aquí tendríamos otro grafiquillo más que podemos ver y nos podemos ir moviendo por los diferentes gráficos. Y lo mismo, aquí ahora, si cambiamos y nos quedamos con los datos de los últimos 7 días, apply, en este gráfico lo mismo, nos hubiésemos quedado con los gráficos de los 7 últimos días, con los valores de los últimos días. Y luego, finalmente, antes de acabar, que estamos ya en el límite, pues mostraros cómo podemos combinar datos. Un ejemplo rápido, bueno, en vez de meterlos aquí, vamos a ir a este, que es el que estoy haciendo en los ratos libres sobre el coronavirus. Entonces, si vemos los diferentes gráficos que tenemos por aquí, bueno, creo que está aquí al final. En este último gráfico, lo que hago es utilizar casi todos los datos que estoy recopilando, tanto los que vienen de las pruebas que se van haciendo diariamente, como los publicados de contagios y fallecimientos. Entonces, si venimos aquí, miramos las fuentes de datos que tenemos. Yo utilizo 2 tablas que vienen del mismo Google Datasheet, sería esta y esta. Entonces, cada una tiene diferentes cosas, pero curiosamente tienen las mismas dimensiones. Las 2 tienen fecha y área geográfica. Entonces, aquí, cuando elegimos el origen de datos, bueno, en los anteriores vamos a ir a otro. Por ejemplo, no sé, algún descarte que tenía por aquí. Si entramos aquí, tenemos la opción de elegir una tabla de las que tenemos nosotros dentro de nuestro reporte, o tenemos la opción de combinar datos. Entonces, cuando combinamos datos, lo que vamos a hacer es juntar las diferentes tablas que tenemos. ¿No? Aquí pues tenemos la data white, que es la de contagios y fallecimientos, y vamos a añadir otra tabla de datos, que en este caso pues sería esta, la de test. Entonces, él automáticamente ha detectado a través de con qué campos hacer el join, ¿no? Pues la fecha con la fecha, el área con el área. Y luego nosotros podemos decir, bueno, y aquí me vas a coger los datos de fallecidos y de esta otra tabla me coges el de total, que sería el número total de test realizados. Me lo añades aquí. Me lo añades aquí a la métrica, aquí arriba, que se mueve. Entonces, esto es lo que nos va a quedar al final, una tabla con geodate, fallecidos y total, pero bueno, de fallecidos a lo mejor no queremos una más de recuperados. Entonces, aquí ahora tendríamos una nueva tabla de datos. Lo que pasa que aquí, como ahora ya he jugueteado con esto, pues, y estaba utilizando otros datos, añadimos aquí recuperados. Entonces, tenemos ahora aquí los recuperados y algo he roto que no sé qué suele pasar con el directo. Pero bueno, para Time Series Filter, vale, porque estaba filtrando algo que no era. Vale, entonces aquí tendríamos el de recuperados y en este tipo de gráfico, en esta serie temporal solo podemos tener una métrica. Entonces, si cambiamos el gráfico, una vez que tenemos un gráfico podemos utilizar otro, vamos a coger, por ejemplo, este de líneas que nos permite añadir varias métricas, pero aquí vamos a tener el problema de las fechas que habíamos visto antes y nos obliga a cambiar algunas cosillas. Pues bueno, queremos que sea ascending y queremos añadir otra métrica adicional que sería este de total. Aquí, no sé por qué me está dejando. Añadir una métrica adicional. Bueno, creo que me he equivocado de tipo de gráfico. Bueno, este si lo vemos ahora en directo. Vamos atrás. Vale, justo es una hoja que tenía oculta, pero bueno. Vamos al que era funcional. Aquí el experimental 2. Y aquí en este, si nos fijamos cómo está hecho, estamos utilizando una combinación de tablas. Podemos editarla, echarle un vistazo a ver qué es lo que hemos combinado. Aquí pues cogía los positivos, fallecidos, recuperados, diferentes datos del resto. Y en este gráfico añadía las diferentes métricas. Aquí, bueno, pues al final he cogido uno de barras y líneas, que ese sí me dejaba añadir diferentes métricas. En anterior no sé por qué no me dejaba añadir métricas dentro del elemento. Entonces, de esta forma se podrían combinar elementos.
Y yo creo que esto, como para una introducción, está bastante bien. Luego podéis juguetear más con los diferentes tipos de gráficos, diferentes tipos de filtros, orígenes de datos y demás, opciones de alinear y demás, que son ya más visuales. Pero yo creo que con esto ya os habré cansado bastante. Así que, bueno, ahora, si tenéis cualquier pregunta o lo que sea, estoy abierta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Asier. Yo tenía una duda, voy a aprovechar. Ah, vale, Dime. mira, se me ha colado. Ah, Aquí mi compañero Iker Rojas pregunta si te puedes crear un modelo de datos sobre el que pivote todo tu informe, al igual que en Power BI, o tienes que modelar las tablas para cada uno de los gráficos. aquí, o sea, podrías crearte un modelo de datos general si añades todas las tablas por separado y creas un tablón enorme en el que combines todas las tablas. Pero al final siempre va un gráfico está asociado a una única tabla. O sea, aquí sería, si vamos a Resource, aquí bueno, vemos que tenemos dos tablas y aquí podríamos añadir el Blended Data, que en este es el que nos dejaría crear ese modelo que combine los datos que vienen de diferentes tablas. Es la solución. No es tan elegante como en Power BI y tampoco lo he utilizado con cosas muy grandes y yo creo que seguramente saltaría por los aires con algunas, al intentar hacer ciertas cosas, pero para el nivel un nivel rápido o contenido, pues se puede utilizar. A ver, yo un poco la duda que tengo es de futuro, de filosofía. Esta herramienta entiendo que para coger los datos de Google es la mejor herramienta, no la había visto en mi vida, es la primera vez. Me recuerda como si fuera un Power BI, pero un poquito más básico, ¿no? ¿Sabes qué evolución tiene o qué evolución tiene prevista esta herramienta? Pues yo la utilicé por primera vez hace unos años y la última vez que entré, que fue el año pasado, había cambiado bastante. O sea, pensaba que había quedado un poco olvidada, pero parece que le están dando bastante soporte. Y yo estoy viendo que sobre todo lo utilizan empresas que se dedican a pues, desarrollos web y demás para recoger los datos de analíticas, porque está conectado directamente con Google Analytics, entonces tienes ya un montón de paneles prediseñados y demás. Y siguen añadiendo cosas, porque por ejemplo esta parte de añadir visualizaciones personalizadas no estaba antes, o sea, la han puesto yo creo que en los últimos 3 meses o algo así. Y yo creo que le están dando bastante soporte. Y una cosa que se me ha olvidado comentar antes, que era lo de explorar datos también. O sea, yo creo que cuando comencé a hacer este panel hace 40 días o lo que llevamos encerrados, todavía no estaba esa opción de explorar y de repente un día pum, me apareció por ahí una opción de Explorer y no sabía dónde ha salido. Y ese Explorer al final es como una especie de cuaderno en el que puedes hacer unos gráficos rápidos y empezar a filtrar y demás sin tener que utilizar todo esto. No sé si llegará al nivel de un Power BI, yo creo que no, no veo que sea la intención de Google por ahora, ni de Tableau, pero la están manteniendo, o sea, la están soportando. Vale. Y la siguiente es, ¿puedes incluir, como se puede incluir en Power BI, código R o de Python o alguna cosa para hacer Eh, gráficos? sí, es un Power BI. Lo que pasa es que ahora como estoy en Mac, Vale, vale, no te preocupes, es solo saber si es posible o no es posible. sí, o sea, hay, por ejemplo, mira, os envié la presentación, si voy atrás, aquí ahora, bueno, no sé si se verá muy bien, pero justo hay un componente que es visualización y hay uno que es R. Y luego había otro de Python también. Entonces ahí se te abre una ventanita y puedes incluir código de R, o sea, y utilizar ggplot para Sí, procesar los pero me estás enseñando Power BI. La pregunta es, ¿Power BI se puede hacer? ¿Aquí en Data Studio se puede hacer? no, No. por ahora no. O sea, Vale, ok. Era, era la duda. Entonces, si tuvieses tus datos en Google, ¿con qué explotarías la información? es que depende el tipo de cuadro mando que quieras hacer. Si la explotación que vas a hacer es una explotación sencillita o que no quieres hacer cosas muy, muy complejas o muy elaboradas,
yo creo que con Data Studio te sirve perfectamente. Además, o sea, puedes combinar, por un lado, por los datos que tienes en hojas de cálculo con datos que a lo mejor te vienen de analíticas, con datos que tienes guardados en Bigtable de Google también o de otros sitios, y te facilita todo el poder cocer todos los datos en el mismo caldero, más o menos, ¿no? Si luego ya quieres hacer cosas un poco más elaboradas, pues por ejemplo, para el tema geográfico, pues aquí, bueno, hemos visto, pero se pueden añadir mapas, pues bueno, para el tema de los mapas, si ya tienes que añadir información geográfica y demás, yo ya me iría preferiblemente a Tableau o a Power BI, que te resuelven mejor la información geográfica. Vale, no sé, bueno, yo ya me he quedado contenta. No sé si hay alguien más por ahí que tiene alguna duda. Lo dejamos aquí. ¿Sí? ¿No? Pues oye, entonces es que lo has dejado muy claro. Lo dejamos aquí entonces. Solamente comentaros una cosita. La semana que viene, el martes, tendremos a Alfonso Mendele, que nos va a enseñar cómo funcionan las aplicaciones con Deep Learning. ¿Vale? Os enviaremos mañana un correo y yo creo que intentaremos seguir haciendo estos webinars pues hasta el 10 de mayo o hasta el día que por fin podamos salir a la calle. Muchas gracias a todos. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Asier. Gracias. A todos.